Aragón ha abierto de manera oficial el curso escolar 2010-2011. El jefe del Ejecutivo Autonómico, Marcelino Iglesias, y la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, han visitado este viernes el Instituto de Educación Secundaria Pilar Lorengar. La educación ya no es una opción, es vuestra oportunidad, es vuestro seguro de vida para poder tener un futuro mejor. Pero además de ser vuestro seguro de vida, es también nuestro seguro de vida como país. Este curso, los centros educativos aragoneses cuentan inicialmente con 231.300 alumnos, 3.192 más que en el curso pasado. Este aumento se debe principalmente al incremento de 600 plazas en las escuelas infantiles, en Zaragoza, donde han podido conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en el centro. Desde allí, ambos políticos han querido animar a los jóvenes a seguir con sus estudios. En la actualidad, Aragón tiene una tasa de escolarización en el segundo ciclo de educación infantil del 100%. Y somos una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de escolarización en menores de 3 años. Estamos en este momento en el 40%. Nuestro objetivo para los próximos años es alcanzar rápidamente el 50%, tal como plantea la Estrategia Europea para el año 2020. Además, el Gobierno de Aragón también está haciendo una gran apuesta en formación profesional. Precisamente, el Pilar Lorengar es uno de los 132 centros aragoneses que imparten este tipo de estudios, especializado en la rama de artes gráficas, ya que es el único centro aragonés que cuenta con esta familia técnica.